diagnóstico para nosotros. Y vemos pues que la ecografía tiroidea ya desde la década de los 60 ha tomado cada vez más importancia en la evaluación de la glándula tiroidea y algunos puntos de generalidades del aspecto físico de esta herramienta útil para nosotros es que se basa en la emisión de sonidos y ultrasonidos, porque se emiten hasta 13 millones por segundo de sonidos, que estos van a incidir sobre un órgano, en este caso la glándula tiroidea, y que van a, muchos de ellos, ser reflejados, ¿no? Y a través de un sistema tecnológico se obtienen las imágenes, ¿no? Las imágenes van a variar de acuerdo a la impedancia del órgano. Hablábamos bastante el día de ayer sobre impedancia, que es la resistencia del órgano para transmitir el sonido, y en este caso vemos entonces la imagen de una glándula tiroidea normal. La resolución de las imágenes van a depender de la frecuencia o los megahertz del ecógrafo, ¿no? Para tiroides nosotros necesitamos desde 7.5 hasta 12 o 14 megahertz es suficiente. La frecuencia es alta porque el órgano es superficial. Cuando los órganos evaluados son superficiales, las frecuencias deberían ser altas. Si nosotros evaluamos órganos más internos como hígado, riñón, sí, las frecuencias usadas son menores. Entonces, los traductores que usamos son los traductores lineales de multifrecuencia, y algunas veces puede ser necesario un traductor microconvexo cuando tenemos glándulas intratorácicas donde es un poco difícil el acceso con un traductor lineal. Todos los ecógrafos actualmente ya tienen el Doppler color, y la elastografía sí lo tienen algunos de ellos, es un software adicional que pueden tener algunos ecógrafos. Entonces vemos que esta herramienta es bastante útil, tiene muchas ventajas, está bastante disponible, accesible, no produce ningún tipo de radiación y podemos tener imágenes en tiempo real, ¿no? Dependiendo de los megahertz podemos tener la visualización de lesiones de hasta 1 a 2 milímetros, ¿no? Con la posibilidad de realizar biopsias y otros procedimientos medio invasivos con fines terapéuticos, ¿no? El tiempo de evaluación es corto, relativamente corto, dependiendo de la experiencia que lo realiza, y el costo cada vez está más accesible. Las desventajas es que es altamente dependiente del operador, ¿no? Si el operador tiene experticia en la ecografía, pues va a tener mejores resultados, pero no nos permite ver estructuras que están por detrás de tejido óseo o son bóceos sumergidos o intratorácicos. Y haciendo un correlato, ¿no? Entre la anatomía y la ecografía tiroidea, tenemos que la glándula es fácilmente identificable cuando nosotros tenemos un corte transversal, ¿no? Que es como se inicia generalmente el estudio, donde vemos que lo oscuro puede ser aire o puede ser líquido, en este caso sangre. Entonces, entre estas estructuras, que es la vía aérea, la tráquea, que se ve más negro, el paquete vascular carotidio y la porción anterior, que es la parte muscular más hipoecogénica, o sea, más negra, podemos ver que se delimita claramente una glándula tiroidea normal con esa coloración gris claro, ¿no? Y de esta manera determinar la ecogenicidad, ¿no? Si es isoecogénico, cuando es una ecogenicidad similar a una glándula normal o a las glándulas salivales; hipoecogénico, cuando es más oscuro, como el plano muscular; anecogénico, cuando no transmite ningún sonido, como son los quistes puramente quísticos, sin porción sólida; y los hiperecogénicos, cuando tienen mayor ecogenicidad que la glándula, como son las calcificaciones, ¿no? Y también nos permite ver el volumen, tanto de la glándula como también de lesiones nodulares, ¿no? Ya ha sido determinada como uno de los mejores métodos para evaluar volumen tiroideo, sobre todo cuando se evalúa bocio endémico, ¿no? Y aquí sí tiene una utilidad en forma de screening para todos los pacientes, ¿no? Cuando se hacen estas evaluaciones de vigilancia epidemiológica. Entonces vemos que nosotros en el corte transversal de la glándula vamos a medir el diámetro transverso, el anteroposterior y el longitudinal. Multiplicamos estas medidas por una constante que es el sexto de pi, obtenemos el volumen de un lóbulo, hacemos igual con el otro lado y sumamos ambas medidas para tener el volumen total.
La evaluación vascular a través del color Doppler o del Powell Doppler nos permite determinar los patrones, sobre todo en lesiones nodulares, ¿no? Tenemos un patrón ausente cuando no tenemos vascularidad, perinodular, un tipo 1, o intranodular, que tiene tanto patrón mixto como periférico y central. Las indicaciones entonces de la ecografía tiroidea son precisas, no todos los pacientes requieren una ecografía tiroidea, ¿no? Nos permite evaluar una lesión que nosotros ya la hemos palpado o el paciente ya se ha dado cuenta que tiene alguna lesión en la región cervical anterior del cuello que podría ser correspondiente a un bocio difuso o un quiste tirogloso en edades tempranas, en los infantes o niños, por ejemplo, ¿no? O confirmar si nosotros tenemos duda de que existe un nódulo tiroideo y no tenemos la certeza, entonces podemos aplicar la ecografía tiroidea para ver. Seguimiento también de los nódulos tiroideos, sobre todo benignos, cuando se han descartado malignidad. Un examen complementario cuando se descubren los nódulos tiroideos por algún otro examen. Por ejemplo, es frecuente ver pacientes que tienen una ecografía Doppler de carótida y le encuentran un nódulo tiroideo, entonces ahí hay que sí evaluar específicamente la glándula mediante una ecografía o tomografías que se realizan por otros motivos. También, como les dije, evaluar el volumen tiroideo en poblaciones de riesgo para bocio endémico, pero esto casi ya está vigilado y controlado en toda la región de Latinoamérica, por lo menos. Y el seguimiento de los pacientes operados por cáncer de tiroides, ¿no? También se hace una ecografía previa a la cirugía para seguir o guiar al cirujano, ¿no? Si tiene lesiones cervicales, ¿no? O después de la cirugía para un seguimiento si existen adenopatías por recurrencia o persistencia de la enfermedad. Y la evaluación básicamente de la ecografía tiroidea en los últimos años está más que todo su utilidad en la enfermedad nodular tiroidea. Nosotros a la palpación podemos encontrar solo hasta en un 7% de la población, pero si aplicamos ecografía, esta aumenta hasta 76% de presencia de un nódulo tiroideo, ¿no? Y incluso puede haber un nódulo adicional al encontrado a la palpación hasta en un 50% cuando nosotros aplicamos ecografía. Es más frecuente, como sabemos, en las mujeres, aumenta con la edad y en zonas yododeficientes o expuestas a radiación. Entonces, con la ecografía, sí, la mayoría de acá, si somos 100, por lo menos 75 personas van a tener nódulos y muy pocos nos salvamos de presentar nódulos. Es por esto que hay que ver cuál es la importancia de este nódulo clínico, si está produciendo alguna manifestación clínica como una compresión mecánica, ¿no? Con disfagia, disfonía o tos persistente, si este nódulo está alterando la función de la glándula o la posibilidad de que sea cáncer, felizmente, es muy baja, ¿no? Del 5% aproximadamente. Entonces, la ecografía es muy importante para decidir si vamos a hacer un procedimiento adicional como es la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Nos permite entonces la ecografía ver las características del nódulo, ¿no? Su tamaño, sus bordes, sus márgenes, como decíamos el día de ayer, seleccionar entonces las lesiones sospechosas de malignidad para un procedimiento adicional como es la biopsia por aspiración y además del seguimiento de las lesiones ya determinadas como benignas. Y los nódulos pueden ser pues de diversas características, como vemos acá, pueden ser sólidos, con patrones que nos avisan de malignidad, como en este caso, en este nódulo sólido con una porción hiperecogénica o puramente quísticos, a veces también son mixtos con partes sólidas y partes quísticas. Entonces, en el nódulo tenemos que tener presente que hay que evaluar la ecogenicidad del nódulo, los márgenes, ¿no? Si son regulares, si tienen halo periférico presente o son márgenes irregulares con infiltración, microinfiltración que podrían avisarnos de extensión intratiroidea, ¿no? O son hiperecogénicos que generalmente nos hablan de benignidad y los nódulos puramente quísticos. Evaluamos también el volumen, como les dije, con el método ya explicado, al corte transversal y al corte longitudinal. Y lo que hablábamos ayer acerca de las características de malignidad
y de benignidad para caracterizar a un nódulo y avanzar con otros procedimientos. Entonces, en este estudio encontraron que el tener un nódulo de forma alargada, es decir, un diámetro antero-posterior mayor que el transverso, nos hablaba de malignidad, así como ser muy hipocogénico, comparable al plano muscular, como en este nódulo, los márgenes irregulares o presencia de microcalcificaciones o macrocalcificaciones en algunos casos, daba en este estudio una sensibilidad baja, pero una especificidad bastante alta para algunas de las características. Sin embargo, si no lo tomamos en forma aislada, sino en forma conjunta y al menos una de estas características, la sensibilidad aumentaba a expensas de la especificidad, que disminuía un tanto, al 74%. De manera que si tomamos cada vez más criterios que nos avisan de malignidad, la probabilidad de que ese nódulo sea maligno aumenta, como lo demostró este estudio, una relación lineal. Y para características de benignidad, la apariencia espongiforme, es decir, presencia de imágenes hipoecogénicas dentro del nódulo o tener características intraparenquimales de apariencia homogénea en su interior, son características que nos avisan de benignidad, protectores para malignidad, pero sin embargo son poco frecuentes, por eso que encontró una sensibilidad baja de 6%, pero una especificidad bastante alta con un valor predictivo positivo para benignidad alto, ¿no? Y también en este estudio se hace el análisis de regresión logística, donde las características mencionadas asociadas a malignidad dieron un alto riesgo para malignidad, y el aspecto espongiforme era un factor protector, ¿no? Esto es para nódulos palpables, y también se han hecho estudios para nódulos no palpables, o sea, pequeños o que no están al alcance de la palpación, donde encontraron que estas mismas características mencionadas daban una probabilidad de ser un nódulo maligno, encontrándose que la sensibilidad era baja, pero la especificidad era mayor, con una precisión diagnóstica de más del 70%. Igualmente, si tomábamos las características en conjunto, la sensibilidad aumentaba a expensas de la especificidad con un valor predictivo negativo bastante alto, ¿no? Siendo la microcalcificación para estos nódulos pequeños en este estudio con la mayor especificidad y sensibilidad. Y ya clasificando estos nódulos como benignos o malignos, tenemos un estudio coreano que clasifica en 3 categorías, dando la categoría 1 a los nódulos anecoicos, la categoría 2 que no tenían características de malignidad, y la categoría 3 las características ya mencionadas para malignidad, como son microcalcificaciones, bordes irregulares, marcada hipocogenicidad comparada al plano muscular y la forma alargada del nódulo con un diámetro anteroposterior mayor que el transverso. Entonces, en esta clasificación encontraron que sí, estas características estaban asociadas a una alta sensibilidad, especificidad, con un valor predictivo bastante alto, ¿no? Por lo que podíamos decir que la categoría 3, con estas características de malignidad, debería hacerse una biopsia por aspiración con aguja fina. En otro estudio donde se determinan más clases, determinan ya nódulos mixtos, no solo sólidos, y hasta 5 clases con subclases intermedias, y hasta la 2.5 eran nódulos benignos que estaban asociados a patrones anecoicos o parcialmente quísticos con pequeñas porciones sólidas sin características de malignidad. En estos no era necesario, no era recomendado hacer la biopsia. Sin embargo, patrones como el 3, que es borderline, donde tenía un aspecto sólido, pero podrían estar asociados a adenoma folicular o a carcinoma folicular, fueron clasificados como borderline, donde sí debería valorarse la indicación de biopsia. Y de la categoría 3.5 para adelante sí estaban asociadas fuertemente a malignidad, como son de ser hipocogénico, pero ya con un parénquima intranodular heterogéneo, o tener esta forma alargada del nódulo y bordes no regulares o microcalcificaciones, o tener una invasión anterior fuera de la cápsula tiroidea o posterior a la cápsula. Entonces, en este estudio
encontraron un valor predictivo positivo para cáncer papilar, anaplásico y folicular hasta más del 90%, ¿no? Sensibilidad más del 70%, determinando pues que la ecografía sí es útil para diferenciar un nódulo maligno de un benigno. Y además indican entonces que de la clase 3.5 en esta clasificación para adelante debería hacerse una biopsia por aspiración, si se determina malignidad o sospecha de esta, someterlo a tiroidectomía. Una biopsia por aspiración, si no es confirmatoria, o sea, me sale un Bethesda-3, hay que hacer una vigilancia cercana o de repente una resección quirúrgica dependiendo de las características del caso clínico, ¿no? Para nódulos pequeños menores de 1 centímetro puede repetirse o no la biopsia por aspiración. Y la otra clasificación del 2009, del TIRADS, basados ya en estudios que se hicieron para el BIRADS, para mama, encontraron que definieron 10 patrones ecográficos, los cuales fueron correlacionados con biopsia por aspiración para ver qué patrón estaba asociado a malignidad. Determinaron 6 patrones, el patrón 1 era de la glándula tiroidea normal y el patrón 2 era benigno, asociado a benignidad, que eran patrones básicamente quísticos o parcialmente quísticos con porciones sólidas sin características de malignidad, donde no debería hacerse biopsia por aspiración. Un TIRADS-3 probablemente benigno, con una malignidad en menos del 5%, y donde debería sopesarse si se hace biopsia por aspiración, eran patrones pseudonodulares que podrían estar asociados a tiroiditis de Hashimoto. La categoría 3 y 4, 5 y 6 sí eran asociados en mayor frecuencia a malignidad, ya vemos patrones más hiperecogénicos con cápsulas delgadas o pueden ser hipocogénicos pero sin una cápsula definida, aunque este patrón puede estar asociado a tiroiditis subaguda, hay que ver el contexto clínico del paciente, ¿no? En el TIRADS 4B, macrocalcificaciones o microcalcificaciones con bordes no definidos y no se ve la cápsula también. Un TIRADS 5, el patrón sal y pimienta, marcadamente heterogéneo en su interior, ¿no? Con algunas microcalcificaciones o patrones quísticos con porciones sólidas que tenían características de malignidad. En esta clasificación TIRADS se asoció el TIRADS 5 a una alta malignidad, más del 80%, y lesiones foliculares en menos frecuencia. Las lesiones foliculares estaban más asociadas al patrón del TIRADS 4. Nos dio entonces esta clasificación una sensibilidad de más del 80%, pero con una especificidad baja y sí un valor predictivo negativo bastante alto, lo que nos decía entonces que las lesiones asociadas a clasificaciones más altas debían ser catalogadas como malignas y debía ser realizadas la biopsia por aspiración. Ya en los 2 últimos años han salido metaanálisis relacionando, estudiando las características asociadas a malignidad o a benignidad, como lo vemos demostrado en este estudio que salió el año pasado en el Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, donde va a estudiar 31 estudios con más de 13.000 pacientes y 18.000 nódulos, y lo que evaluaron estos estudios era ver las características que predecían malignidad y las características que predecían benignidad. Entonces, las que predecían malignidad teníamos las calcificaciones internas, que podrían ser microcalcificaciones o macrocalcificaciones, no se hace la diferenciación en global. La hipocogenicidad marcada del nódulo, que sea un nódulo sólido, que tenga la forma alargada con el diámetro antero-posterior mayor que el transverso, el tamaño, la ausencia del halo periférico y una vascularidad central. Y las características que evaluaron asociadas a benignidad eran el patrón isocogénico o espongiforme con circulación periférica, ¿no? O contenido puramente quístico. Y lo que hallaron en este metaanálisis es que factores fuertemente asociados a malignidad, encontraron que la forma alargada del nódulo al corte transversal estaba fuertemente asociada a malignidad, además también de las calcificaciones internas y otras características, pero estas dos fueron con mayor asociación a malignidad. Y la presencia de bordes infiltrativos, cuando hacen un subanálisis en los estudios, determinaron que estaba sobreestimado, de manera que no lo tomaron en cuenta para el riesgo de malignidad.
Y en cuanto a las características que predecían benignidad, la forma espongiforme y el contenido quístico están altamente asociados a predicción de benignidad, pero como sabemos son poco frecuentes, de presentación poco frecuente encontrarlas ambas juntas, ¿no? Entonces, en este metaanálisis también nos da una información importante acerca de los nódulos que tienen una BAF indeterminada, como son un Bethesda 3. En estos nódulos no ayudaron mucho el determinar características de calcificaciones internas, ecogenicidad, márgenes infiltrativos o el contenido, las características del contenido nodular, ¿no? Fueron poco precisas o poco asociadas a lo que se encontró al final. Lo que sí ayudó para predecir malignidad en este grupo de nódulos con una BAF indeterminada fue la vascularidad intranodular, con un alto valor para predecir malignidad. Disculpe, doctora, le quedan 5 minutos. Okay. La elastografía, 2 palabras acerca de la elastografía, es la evaluación de la dureza del nódulo y nos permite verlo en este metaanálisis, donde además de las características mencionadas, también evalúan la elasticidad del nódulo. Y la ausencia de elasticidad fue catalogado asociado a malignidad, ¿no? Encontraron entonces que las características ahí señaladas eran fuertemente asociadas a malignidad, siendo el diámetro antero-posterior, o sea, la forma alargada del nódulo y la ausencia de elasticidad tuvieron un mayor predicción para malignidad, y la dureza del nódulo, o sea que hay ausencia de elasticidad en el nódulo, tuvo la más alta sensibilidad y especificidad para malignidad. En relación a ganglios linfáticos, también la ecografía es muy útil. Sabemos que un ganglio linfático tiene esas características ovales con un hilio central, y cuando hay metástasis en las regiones más involucradas son las regiones centrales, ¿no? y en menor frecuencia las regiones laterales, pero a veces la región central no es posible verla cuando está presente la glándula. De manera que la ecografía nos da una alta sensibilidad para lesiones laterales más que todo, y una alta sí especificidad para ambas localizaciones. Entonces vemos acá una ecografía de un nódulo maligno, bastante diferente de un nódulo de un ganglio benigno, ¿no? Como vemos, ya son quísticos, con vascularidad, tiene esa forma alargada, y existe ya una sensibilidad del 94% para decirnos que este nódulo es maligno cuando tomamos esas características, y una especificidad alta. Los procedimientos terapéuticos y diagnósticos donde tiene utilidad la ecografía, vemos que la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Y lo que hemos visto el día de ayer, procedimientos como radioablación, con radiofrecuencia, con láser, y también inyección percutánea con hierro, ¿no? Acá tenía un video acerca de una de las utilidades más importantes de la ecografía en la biopsia dirigida con guía ecográfica. Nos permite muestras con bastante precisión, muestras diagnósticas, ¿no? Y finalmente, todo nuestro trabajo de evaluar la glándula tiroidea, los nódulos asociados, debe estar representado en un informe ecográfico adecuado que considere datos generales, ¿no? Este es un modelo de formato que lo hemos puesto en el manual que hemos editado este año. Puede ser variable de acuerdo a las preferencias de quien realiza, pero debe contener pues la descripción del procedimiento, ¿no? Los hallazgos del procedimiento, unas conclusiones, ¿no? Y el diagnóstico y sugerencias, ¿no? Las recomendaciones y sugerencias. Puede también indicarse la clasificación que están considerando para el nódulo en caso de encontrarse, ¿no? Eso sería todo. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la ecografía es una herramienta cada vez más útil para la evaluación de la enfermedad nodular tiroidea, ¿no? y el seguimiento de esta, y el caracterizar nódulos tiroideos de acuerdo a su características de malignidad o benignidad nos permiten la toma de decisiones si vamos a avanzar con otros procedimientos o solo vamos a hacer un seguimiento ecográfico, evita entonces procedimientos innecesarios y una utilidad cada vez más importante en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, ¿no?
sería todo. Gracias. La tiroidea, y que van a, muchos de ellos, ser reflejados, ¿no? Y a través de un sistema tecnológico se obtienen las imágenes, ¿no? Las imágenes van a variar de acuerdo a la impedancia del órgano. Hablábamos bastante el día de ayer sobre impedancia, que es la resistencia del órgano para transmitir el sonido, y en este caso vemos entonces la imagen de una glándula tiroidea normal. La resolución de las imágenes van a depender de la frecuencia o los megahertz del ecógrafo, ¿no? Para tiroides nosotros necesitamos desde 7.5 hasta 12 o 14 megahertz es suficiente. La frecuencia es alta porque el órgano es superficial. Cuando los órganos evaluados son superficiales, las frecuencias deberían ser altas. Si nosotros evaluamos órganos más internos como hígado, riñón, sí, las frecuencias usadas son menores. Entonces, los traductores que usamos son los traductores lineales de multifrecuencia, y algunas veces puede ser necesario un traductor microconvexo cuando tenemos glándulas intratorácicas donde es un poco difícil el acceso con un traductor lineal. Todos los ecógrafos actualmente ya tienen el Doppler color, y la elastografía sí lo tienen algunos de ellos, es un software adicional que pueden tener algunos ecógrafos. Entonces vemos que esta herramienta es bastante útil, tiene muchas ventajas, está bastante disponible, accesible, no produce ningún tipo de radiación y podemos tener imágenes en tiempo real, ¿no? Dependiendo de los megahertz podemos tener la visualización de lesiones de hasta 1 a 2 milímetros, ¿no? Con la posibilidad de realizar biopsias y otros procedimientos medio invasivos con fines terapéuticos, ¿no? El tiempo de evaluación es corto, relativamente corto, clínico para nosotros, y vemos pues que la ecografía tiroidea ya desde la década de los 60 ha tomado cada vez más importancia en la evaluación de la glándula tiroidea, y algunos puntos de generalidades del aspecto físico de esta herramienta útil para nosotros es que se basa en la emisión de sonidos y ultrasonidos, porque se emiten hasta 13 millones por segundo de sonidos, que estos van a incidir sobre un órgano, en este caso la glándula.